¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Jimmy Hernández Gonzaga, soy de la licenciatura de Pedagogía del grupo 501. Yo les voy a hablar de lo que es la teoría curricular a través de mi ensayo. Para empezar, quiero decirles y comentarles que yo primero voy a leer una de las diapositivas y posteriormente daré su explicación. Antes que nada vamos a comenzar con lo que es el currículo. El currículum es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. En el currículum se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción u orientación sobre cómo proceder hacia la realidad de estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. En sí el currículo debe de ser sólido, bien fundamentado, debe ser técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad. De referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas y necesarias para el mantenimiento de la comunidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas, garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Las funciones del currículo son, por parte, informar a los docentes sobre lo que se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo, y por otra, constituir una referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. Como pueden ver, yo plasmé aquí unas imágenes y en sí el currículum es planes y programas educativos. Esto es dentro del país y lo que se busca es que haya una buena convivencia, una comodidad entre los estudiantes y asimismo que los espacios sean recreativos y pueda haber un buen funcionamiento de la educación dentro de las instituciones en el país. Entrando con el tema el origen del currículum, el Estado, la educación de las masas y la escolarización, tres autores señalan lo siguiente. Primeramente, Stephen Kemis señala que el currículum es un proyecto educativo de una escuela para sus profesores, para los estudiantes, para la comunidad y para la sociedad en conjunto, y tiene la evaluación de la experiencia. William F. Pinar propone recuperar la reconstrucción subjetiva del individuo a través de el Currere, autoinformación y Bildung, es decir, buscando la evaluación del individuo. José M. García hace una evaluación de todas las características del individuo a través del tiempo, evaluando su experiencia y su aprendizaje y su relación con la sociedad. Posteriormente, cada uno de ellos planteaba las diferencias. Stephen Kemis decía que el currículum va enfocado en los estudiantes y su historial de la adquisición de conocimientos. Por otra parte, William F. Pinar decía que el currículum no se enfoca mucho en el estudio, pero buscaba evaluar la experiencia fuera de la educación, es decir, que él se evaluaba prácticamente externamente. José M. García decía lo siguiente, que el currículum se enfoca más en la disciplina mental, es decir, en la base del aprendizaje del niño, lo ve como lo más importante. Si volvemos a repasar lo que decía Stephen Kemis, es que era el centro de todo el estudiante. Pinar hacía enfoque que no todo tendría que ser dentro de la institución, sino que fuera de ella también para tener un buen currículum. Y José M. García, él lo que decía es que se enfocaba más en lo que es la disciplina mental. Prácticamente él aplicaba lo que era el paradigma conductista, es decir, en la disciplina mental del niño, que el niño estuviera enfocado en ciertas actividades y para él eso era un buen currículum. Los profesores ante las innovaciones curriculares. Como pueden ver, puse entre estos óvalos cada una de estas palabras claves e iré explicando cada una de ellas y por qué las puse. Prácticamente los profesores tenían que hacer un buen currículum para los alumnos. El centro y el enfoque era el alumno. Entonces, para realizar un currículum, el profesor tenía que recurrir a ser alguien con innovación y esa innovación debía de aplicarse al currículum. También el profesor debería de aplicar responsabilidad, ser responsable y cubrir todos los aspectos, tanto como el profesor cubriera los aspectos del currículum y asimismo como el estudiante cubriera los aspectos de responsabilidad dentro del currículum. También dentro del currículum era muy importante los modelos y los esquemas que se aplicaban dentro de
dentro de estos. Asimismo, también debía de estar dispuesto el profesor a realizar muchos cambios, ya que los currículums no se mantenían en un solo estatus, sino que estos iban cambiando continuamente. Asimismo, estos debían de proporcionar la unidad entre los estudiantes y entre el profesor. El currículum tenía que abarcar una comunidad en una sola, que hubiera una unificación y que estuvieran en una sola armonía. Por sí mismo también debía de haber una reinvención que asimismo va de la mano con los cambios. Es decir, que estos no estaban quietos, el currículum no se mantenía por mucho tiempo, sino que había un cambio constante y que los profesores deberían de estar acoplados a ello y ser innovativos y tener responsabilidad para tomar los nuevos currículos y dejar atrás los currículos anteriores. Entramos al siguiente tema y es la concreción del planteamiento curricular en las prácticas escolares. Vaya, aquí se postula el papel de los actores del currículum y los procesos de gestión del mismo en el contexto de las instituciones educativas, con los componentes claves que definen la eventual concreción de un proyecto curricular. Con base en la revisión de investigaciones conducidas en el campo, incluyendo la de las propias autoras, se discute una serie de políticas e intereses de instituciones en interacción con procesos de participación diferenciada de los docentes en relación a los proyectos curriculares y a la forma en que se concibe la formación de los estudiantes. La gestión curricular solo puede ser abordada en el marco de la gestión educativa de la institución en su conjunto. De acuerdo con Castro, la inclusión de la gestión curricular como un nuevo constructo permite situar el quehacer de la escuela en su esencia, en su objetivo, ya que consiste en una mirada más integral y sistemática de los procesos curriculares. Esto quiere decir que, como se mencionaba en la diapositiva anterior, que los profesores debían de incluir a todos y no dejar a nadie de lado. El currículum debía abarcar a estudiantes y no importando su clase social, y asimismo que este tuviera un entorno muy bueno, agradable y seguro para los estudiantes. Asimismo, un proceso de un aula de armonía, es decir, que todos estuvieran en una misma sintonía y que nadie se quedara atrás. Aportaciones en Norteamérica. La teoría del currículum en Norteamérica prácticamente decía lo siguiente. La reconceptualización encabezada por Pinar fue la piedra angular que impulsó el desarrollo de la teoría del currículum. Este movimiento comenzó en la Universidad de Rochester, donde Pinar obtuvo su primer cargo como profesor asistente en 1972. El autor encabezó la organización de una conferencia en la universidad en 1973. Pinar narra que en esas conferencias seleccionó un conjunto de ensayos que esperaba que contribuyeran a clasificar a él y a otros aquello que estaba ocurriendo en el currículo y que funcionaba como una declaración transitoria de un campo en crisis. Para Pinar, el concepto de currículum, después de esta breve panorámica, él planteó que estamos en mejores condiciones de explorar el concepto del currículum. Pinar señala asimismo que en su concepto de currículum incorpora todos estos significados. Asimismo, concibe el currículum como un concepto altamente simbólico, una conversación complicada que enlaza las experiencias del presente, del pasado y del futuro. Para Pinar, el currículum era muy importante. Ya anteriormente habíamos mencionado que Pinar señalaba que para él el currículo era un proyecto educativo que tenía que incluir a los profesores, a los estudiantes y tener en cuenta la comunidad, que esto debería de ir en una sociedad en conjunto. Y Pinar, en su aportación, prácticamente es la aportación principal que realizó Norteamérica al currículum, porque se podría decir que fue uno de los pioneros en cuestión del currículum en Norteamérica. Ahora veremos las aportaciones desde Europa. El currículum de reflexión en Europa dice lo siguiente. Es un concepto de uso relativamente reciente entre nosotros, con la acepción que tienen en otros contextos culturales y pedagógicos, en los que cuenta con una mayor tradición que condiciona la teorización sobre el currículum, y el currículum no se halla adecuadamente sistematizado, sino que aparece en muchos casos bajo el ropaje del lenguaje. Y asimismo asegura Grundy que el currículum no es un concepto, sino es una construcción cultural. Siendo una práctica tan compleja, no es extraño de encontrarse con perspectivas diversas que seleccionan puntos de vista y aspectos parciales, enfoques alternativos con distinta amplitud que determinan la visión más pedagógica del currículum. El currículum es una praxis antes que un objeto estático emanado.
Es una práctica de expresión, eso sí, de la función socializadora y cultural que tiene dicha institución, que reagrupará en torno a él una serie de subsistemas o prácticas diversas, entre las que se encuentra la práctica pedagógica desarrollada en instituciones escolares, que comúnmente llamamos enseñanza. Es una práctica que expresa en comportamientos prácticos diversos. Sucesivamente entramos en lo que son las aportaciones latinoamericanas. Las anteriores conceptualizaciones crean así un proceso curricular de elaboración del conocimiento acorde con el contexto, que toma como punto de partida considerar el currículum como el conjunto de conocimientos que pasa por un campo de aplicación, en este caso la educación, retomando la teoría curricular para confirmar su aplicabilidad. En sí, la definición del currículum en Latinoamérica es de un modelo de análisis que ayuda a la selección cultural que todo currículo aplica en un modelo curricular de facilitar de encuentros pluriculturales, que implicaría la concretización de las propuestas de permanencia cultural. Esta es y sigue siendo la tarea de un currículum problematizador para la democracia, teniendo como objetivo reconstruir de nuevo lo que muchos de los países de Latinoamérica nos haya que hacerlo, como única alternativa para enfrentar la nueva realidad cambiante del nuevo milenio, promoviendo la educación democrática. Si se dan cuenta y volvemos a repasar cada uno de los currículos, tiene un aporte muy principal y muy distinto. En las aportaciones de Norteamérica podemos recalcar o decir que para ellos es muy importante todo el entorno e incluir a los individuos que están dentro del currículum. En las aportaciones desde Europa, prácticamente el currículum abarca toda la construcción cultural y que es muy importante saber el entorno donde éste se ubica, y que esto nos ayudará a tener una visión más amplia y panorámica acerca de dónde quiere llevar el currículum o dónde este se va a quedar y qué objetivos y metas debe de cumplir. Posteriormente a eso, las aportaciones latinoamericanas vienen siendo lo mismo casi que las europeas, porque estos dicen que es necesario tomar en cuenta lo que es la cultura y que no se debe dejar de lado, sino que se debe incluir dentro del currículum, y este va a ser facilitador de encuentros pluriculturales, es decir, que la cultura de cada uno de ellos es muy importante y no se debe dejar de lado. Esa es una de las grandes aportaciones que hizo Latinoamérica hacia el currículum, la inclusión y la cultura, así mismo como Europa. Por su parte, este viene resaltando lo mismo casi que W. Pinar, pero Pinar decía que para él eran muy importantes todos los individuos que estaban dentro de y el entorno, pero no incluía mucho la cultura, sino que se basaba más en un encuentro más personal y directo con cada uno de los individuos. Ahora, esta consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las posiciones y tendencias existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos, que influyen en los fundamentos de la posible concepción curricular, sobre las cuales se va a diseñar el currículum. En sí, en el currículum, todo lo que nosotros abarcamos es muy importante, no se puede dejar nada de lado. Pero recordemos que el currículum se va actualizando constantemente y que debemos de estar expuestos a los cambios y aceptarlos. Por su parte, para terminar, vamos a hablar de lo que es la evaluación curricular. Otro de los elementos que se han abordado en este campo de estudio es el referido a la evaluación del currículum, como lo mencionamos antes, que es la metodología empleada en ella y concebida esta desde diferentes líneas de aproximación, que van desde el análisis, que es la metodología y objetivo de los elementos y funciones que caracterizan a un currículum. Por su parte, hasta la posición que concibe la evaluación curricular como proceso de investigación en el que se va estudiando los diferentes aspectos del mismo con la mira y la vista de ir construyendo nociones curriculares a nivel teórico, así como opciones concretas de trabajo susceptibles de irse modificando o ajustando a la realidad de la institución mediante la praxis, donde la metodología del trabajo propuesta implica la participación del grupo involucrado. Prácticamente el currículum se debe de adaptar al entorno, se debe de adaptar a los individuos y este debe de estar expuesto a cambios constantes. Para concluir, puedo decir que todo mi trabajo fue realizado haciendo una recopilación de todo lo visto en el semestre, donde yo logré aprender que el currículum tiene la importancia de la educación y cómo se ha ido transformando al pasar de los años, y que este debe ser acoplado a los niños, a los estudiantes,
y todo el entorno social. Por su parte, el currículum es un componente clave del sistema educativo, en el que se plantean las intenciones educativas, es decir, las aspiraciones sociales sobre la formación de los estudiantes, que también asimismo se establecen los contenidos por enseñar y se proponen los métodos adecuados para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. En otras palabras, puedo decir que el currículum responde a las preguntas ¿para qué enseñar y cómo enseñarlo? Estas deben de responderse a partir de los diferentes elementos que se incluyen en los planes y programas de estudio. Que en sí la propuesta curricular cumple dos funciones. Es eje articulador del trabajo en la escuela y en el aula, y es también referente para la dotación de recursos a los centros escolares, pues en ella se desprenden las condiciones que se deben satisfacer en cada plantel para implementar adecuadamente el currículum, la plantilla docente, el equipamiento y los materiales educativos. Además, el currículum suele ser el referente central para valorar en qué medida los alumnos han alcanzado las metas de aprendizaje propuestas. El currículum es una intervención pública orientada a definir el sentido de la educación, garantizar su permanencia y relevancia, proponer estrategias eficaces de enseñanza y promover en un uso eficiente de los recursos, a fin de generar un impacto en el logro de los aprendizajes y hacer así efectivo el cumplimiento del derecho de la educación de calidad. Por último, es por ello la importancia del currículum y cómo éste influye en nuestra sociedad, y eso es lo que aprendí de este semestre. Con esto yo digo que puedo finalizar mi proyecto, y es todo lo que yo he entendido y he comprendido alrededor del semestre, y muchas gracias por su atención, compañeros.